En el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo, se encuentra uno de los cuadros más enigmáticos del arte moderno del siglo XX. Este lienzo, desdeñado por los críticos neoyorquinos de los años 40, ahora es cuando brilla y se venera como símbolo de la cultura mexicana, quizá por los infinitos misterios contenidos en él. Es el cuadro más querido del museo. El público de todo el mundo viene a verlo, nos reclaman cuando el cuadro no se encuentra expuesto. Por eso, en muy pocas ocasiones, como en el caso de la Bienal de Venecia, aceptamos por un breve periodo de tiempo facilitar en préstamo el cuadro, conscientes de su importancia en la historia del arte universal. Pero es un cuadro que provoca fascinación en los visitantes. Es la obra cumbre de Frida Kahlo. Es un manifiesto como mujer y como artista. Es una imagen muy inquietante. Es la imagen dual de cómo se veía a sí misma. Es la síntesis de su credo como pintora, pero de sus ansiedades emotivas, psicológicas, de sus demandas. Y en ese sentido es probablemente la pintura que mejor explica quién fue Frida Kahlo como artista, los alcances que tuvo, la madurez que logró, y al mismo tiempo es un cuadro que anuncia su salida del panorama artístico mexicano. No tenía el reconocimiento que tiene ahora, jamás lo sospechó. Era la esposa de Diego Rivera. Aquí tienes a tu Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón de Rivera, a tu princesa azteca en la piedra de los sacrificios, lista para que le arranquen el corazón, más mexicana que el maguey azul, que el chile de bola. ¡Y viva México, hijos de su chingada madre! Frida era una coyoacanense de hueso colorado, se iba a Estados Unidos donde tenía incentivos intelectuales de lo más sofisticados y añoraba su Coyoacán querido y añoraba su familia, en fin. En el mercado ella era conocidísima, ¿no? Por su indumentaria y todo, y era amiga de todas las marchantas, ¿no? Y era muy, muy divertido ir a comprar ahí con ella, ¿no? Contra lo que se cree, Frida recibió una educación religiosa tradicional, decía plegarias todos los días, iba a comulgar los primeros viernes del mes e iba también a confesarse. Es decir, tenía una educación absolutamente tradicional de una joven, vamos a decir, de clase media mexicana, bien cuidada. La gente hablaba de ella, que se vestía de hombre, que iba a la escuela y hacía tales y tales barbaridades, que se metía con Diego Rivera, se burlaba de él cuando lo veía pintar, y siempre vestida de hombre. Lo que es un hecho es que no había otra manera para Frida de abandonar el hogar materno que o casada, ¿no? O huyendo con Diego Rivera. Y Diego Rivera era tal figura pública que, bueno, no hubiera podido pasar inadvertido para la sociedad mexicana. Y que se casa con Diego, no por un amor de un choque a primera vista entre ambos. Diego sí capta que es una mujer diferente, una muchacha diferente, 20 años de diferencia de edad, capta que es algo diferente, le llama la atención. Ella ha ido a buscarlo para mostrarle unas pinturas que hizo cuando estaba encamada por el accidente y le pregunta simple y sencillamente, maestro, ¿puedo vivir de esto? Y él le dice, quisiera ver más cosas, la visito en su casa. Por otro lado, creo que Frida le hacía una gran ilusión, en un principio, el rol de la esposa, que le podía dar hijos, pero pronto se dio cuenta que esto no iba a funcionar tan convencionalmente. Ella era una gran coleccionista de exvotos populares. Y digamos que ese coleccionismo de exvotos tuvo bastante que ver en algunos de los rasgos estilísticos que ella muestra en su arte. Los cuadros de Frida de ninguna manera fueron aceptados por la gente de México, ni por las gentes que coleccionaban, ni nada, les parecían
feos, horribles, de tremendos, de mal gusto, etc. Es un momento en que se cree que la poesía es el género de los géneros y que una pintura que no sea poética de alguna manera fracasa. Y Frida era propositivamente poética, tanto porque necesitaba de ese lenguaje para entender su propio desarrollo, como porque sus amigos tenían que ver con la poesía: Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier Villaurrutia. Y después el éxito grandísimo de Frida, con que el primer cuadro que se vende en subasta de ella, $1 millón. Es increíble lo que es Frida ahora en el mundo moderno. Es increíble verdaderamente. Bueno, Frida ni siquiera yo creo que pensó nada de que su pintura era valiosa, no era nada. Ella, te digo, agarraba de su álbum. Si tú ibas, si hubiéramos estado ahorita aquí con Frida y hubiera estado aquí, saca su álbum y decimos, ay, este retrato qué bonito tuyo, ¿no? Nos lo hubiera regalado. Era agradable, sencilla, modesta, ella no... Era como así, normal. Natural. ¿Qué fue Frida? Lo sabemos por los cuadros, y los cuadros tienen una lectura en cada generación. Frida se le han calzado tantos sanbenitos, pero tantos sanbenitos, que es indispensable una y otra vez volver a la realidad. Era como era, ¿verdad? No sé. Hay personajes femeninos en la historia del arte mexicano, concretamente, ¿verdad? Comencemos por Coatlicue, que es una diosa. Pero podríamos seguir tal vez después un poco con la Malinche, pero es un personaje ambiguo. Para continuar, aquí sí uno de los puntos más altos dentro de la historia, con Sor Juana Inés de la Cruz. Y después de Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo. Y en el centro de todo, la Virgen de Guadalupe. Es el caso de alguien a quien se le profesa un respeto mítico antes de que sea un mito. Que Frida era anormal, no en el sentido de ser un desastre, sino en el sentido de creatividad, ¿no? En su vida, en su imaginación, en todo, estaba llena de cosas muy excepcionales, ¿no? Impulsada por un genio, maestro, pintor, a quien ella quería. Era una mujer muy femenina. ¿Quién fue Frida? Lo sabemos por los testimonios y por lo que esos testimonios tenían de verdad y tenían de parcialidad. Era mexicana en su sentido burlón de las instituciones. Era mexicana en no dejarse del imperialismo yanqui, en no dejarse de estos intelectuales parisinos eurocéntricos, ¿no? Te decía las cosas con conocimiento de causa. No te las decía así a lo loco, ¿no? ¿Quién es Frida? Es una obra, es un personaje memorable y es el desafío al sufrimiento a través de la creación. Tuvo 2 tíos que murieron de tuberculosis. El papá, según los datos de la historia clínica, era epiléptico. Tuvo un hermano que murió a los pocos días de nacido. La mamá en un momento dado demostró cierta inestabilidad emocional porque sin motivo tuvo ataques parecidos a los del papá. Así es que, pues, no ha de haber sido fácil tampoco su infancia. Tuvo un ataque de poliomielitis. En realidad, ella arrastró una, ¿cómo podría yo decir? Una minusvalía, una leve minusvalía, a lo largo de toda su vida. El accidente que tuvo alteró su cuerpo, alteró su capacidad de recuperarse y que los médicos a lo largo de su vida cambiaron muchas veces el diagnóstico. Esto no le hizo la vida fácil a Frida Kahlo. Mi abuela estaba parada en la puerta en la ventana que esperaba a mi tía siempre para cuando llegaba de la escuela. Sí. Y un día, de pronto, dijo, ya chocó Frida. Ella tenía premoniciones, no sé, sí. Entonces, fue horrible. El tubo del camión la atravesó. Yo digo, peor que espada al toro, porque le atraviesa la pelvis, la columna, la matriz, todo. Tuvo una herida penetrante que llegó hasta la vagina y lastimó uno de los labios de la vulva, ¿no? Se recuperó de eso, pero no. Posteriormente ya se casó con Diego
y al primer año de matrimonio se embarazó y un médico, cuyo nombre omito, le provocó un aborto. Frida sufrió brutalmente, porque para ponerle el corsé de la pelvis al cuello, la colgaron del cuello por horas y horas hasta que secara. Es que era un corsé espantoso, porque eran varillas de fierro, forradas con venda, o con tela, una tela especial, de esta tela adhesiva, y le apretaban horrible, ¿no? Y además se lo tenía que amarrar. Porque como no tenía dinero la familia Kahlo para los tratamientos todavía primitivos, de modo que Frida se acostumbró a los hospitales. La operaron 1000 veces, por decir algo, muchas veces, aquí y en Estados Unidos. Y yo creo que hubo errores a veces en las operaciones. Pero en el 46, apenitas terminando la guerra, los médicos empezaron a ejercitar ya fuera de los terrenos de guerra lo que eran los nuevos injertos. Venían tantos de los frentes de guerra con cuestiones rarísimas para retar a la traumatología. Entonces un médico norteamericano le propone injertarle vértebras. Hoy eso se hace para un traumatólogo con la mano en la cintura, pero entonces era un riesgo muy grande y a Frida se le pudrieron las vértebras. Entonces me contaba Cristina cómo le inyectaron morfina en cantidades excesivas y que ella recordaba perfectamente el día que Frida empezó a ver elefantes, arañas gigantescas y todas estas cosas por las paredes del sanatorio, de ahí para el Real. Y lo que Frida era absolutamente excepcional es que cerraba la puerta a la compasión y de hecho también cerraba la puerta a la autocompasión.